Bienvenidos a esta exposición virtual sobre el filtro de Kalman. Somos un grupo conformado por Cristian Guerrón, Alex Limaico y Eduardo Tayupanta, de la materia de robótica industrial en la carrera de electrónica en automatización y control. Prosigamos. Para esta exposición se tiene el siguiente temario: objetivos, definiciones, características, a una aplicación del filtro de Kalman y unas conclusiones. Las definiciones. El filtro de Kalman es un algoritmo que se basa en el modelo de espacios de estado de un sistema para estimar el estado futuro y la salida futura. Realiza filtrado óptimo a la señal de salida y, dependiendo del retraso de las muestras que ingresa, puede cumplir como estimador o como un filtro. Pero en ambos casos se elimina el ruido, y también utiliza funciones estadísticas para eliminar este tipo de ruido blanco, o puede ser otro tipo de ruido como atenuaciones o perturbaciones. Características. El filtro de Kalman usa ecuaciones que son ampliamente estadísticas, puesto que toma en cuenta la aleatoriedad tanto de la señal como del ruido. A diferencia de otros tipos de filtros, este no requiere de una frecuencia de corte específica, debido a que se basa en la característica del ruido, permitiendo de esta manera filtrar todo el espectro de frecuencias. O sea, no necesita un rango de frecuencias, sino todo el rango de frecuencias que utiliza el proceso o el sistema lo va estimando. Sus ecuaciones solo dependen de una muestra anterior. Esta utiliza un sistema de predictor-corrector. Por eso es lo que utiliza una muestra anterior, una muestra presente, lo que permite predecir cualquier fallo en la entrada del sistema. Y es una serie de ecuaciones que implementan un estimador, como ya expliqué, tipo predictor-corrector, que permite predecir algún fallo en la salida y corregirla con el algoritmo de Kalman, que se va a hablar más adelante. Es óptimo en el sentido que se minimiza el error estimado de la covariancia cuando algunas condiciones son dadas. Yo soy Alex Limaico, segundo integrante del grupo, y pues continuemos. Se explica en esta ocasión que las variables aleatorias W sub k y B sub k, para lo que es en el caso discreto como seguíamos tratando, representan respectivamente el ruido del proceso y el ruido de la medición, que tiene la siguiente distribución probabilística que se puede observar abajo. Ahora, tanto lo hace para el caso de P en función de W como para la probabilidad en B pequeña, donde finalmente nos entrega una probabilidad tanto para Q como para R, filtro de Kalman discreto. Nosotros tenemos una señal de entrada N de K. Obviamente todo esto ya está discretizado, donde se ve claramente una realimentación con varias funciones de transferencia. Aquí ya se puede observar el caso de K más 1, donde nosotros ya nos adelantamos a un proceso, hacemos una diferencia del tiempo que también se lo puede tomar como un muestreo. Tenemos lo que son perturbaciones o ruido, como he mostrado en el caso anterior, el ruido probabilístico de W y de P pequeña en el caso de la segunda parte, donde se hace una suma. Ahora, una vez que todos estos procesos han sido convolucionados, nosotros llegamos finalmente a nuestra salida, que es denominada como Z de K, al pasar por todo el filtro de Kalman. Este es el diagrama de relación de los ruidos. Bien, se define entonces como X sombrero de sub K, que pertenece a un conjunto real de estados, y estos estados son estimados a priori en el paso de K. Cabe recordar que como ya está discretizado, vamos a trabajar en función de K. Bien, que dado el conocimiento del paso previo del proceso y teniendo en cuenta que se pertenece a un conjunto de estados donde estamos representados por N, va a ser este el estado estimado dada la medición de Z sub K. Entonces decimos que E sub K raya es equivalente a la diferencia
del estado de X de K menos el estado de X sombrero de K. Y lo mismo para el caso de E sub K que no tiene raya. Este es el comienzo computacional del filtro, donde nosotros mostramos los estados. Bien, vamos a entender esto mejor. El objetivo de encontrar una ecuación que conmuta una estimación de estado posteriori X sombrero de K como una combinación lineal de un estimado a priori de X sombrero de K raya. Recuerden, sin raya es posteriori y con raya es a priori. Y bueno, con esto nosotros tenemos una diferencia ponderada entre una medida real z de K y una predicción de esta medida. Recordemos que para la predicción hablaríamos de un estado K más 1, como lo mostramos anteriormente. Bien, finalmente nuestra función de transferencia, en la que tiene que ver con h seguida de x sombrero de K raya, es justamente lo que mostramos abajo. Ahora, tenemos x sombrero de K, que es igual al estado a priori del mismo, más K por el producto de la diferencia mencionada anteriormente, en la que ya interactúa con la convolución. Estas ecuaciones son las resultantes de nuestros diagramas de bloques mostrados anteriormente. Bien, la diferencia de z de K con la convolución entre h y el x sombrero de K a priori en la ecuación anterior es llamada la innovación de la medida o del residuo. El residuo refleja la discrepancia entre la medida y la medida predicha con la medida real, es decir, que nuestra predicción de la medida real obviamente siempre tendrá cierta discrepancia. La matriz K de n por m en la ecuación es elegida para hacer la ganancia o factor que minimiza la covarianza del error a posteriori. Esta minimización puede ser lograda sustituyendo una ecuación en la otra y despejando, tomando la derivada de la expresión con respecto a K y posteriormente igualándola a 0, como se puede visualizar en las ecuaciones de abajo. Bien, mirando la ecuación anterior, se observa que mientras la covarianza del error de medición R se aproxima a 0, la ganancia K agrega peso al residuo más pronunciadamente. Como tendemos a 0, nosotros podemos aplicar un límite de la expresión antes mencionada, y este límite se ha igualado a un estado h a la menos 1. La justificación del filtro está arraigada en la probabilidad del estimado a priori, condicionado en todas las mediciones anteriores. Esta es una regla probabilística que también se la conoce como regla de Bayes. Por ahora, el tópico más importante es el filtro de Kalman. Mantiene los dos momentos de distribución de estados, mostrados en las siguientes ecuaciones, donde se pueden ver los estados y con obviamente el estado de la diferencia antes mencionada. El estado estimado a posteriori refleja la medida o del primer momento de la distribución del estado, siempre y cuando se cumpla. Estos son los orígenes probabilísticos del filtro. La covarianza del error de estimación a posteriori refleja la varianza de distribución de estado. El filtro de Kalman estima un proceso usando una forma de realimentación y control. Recuerden en el diagrama de bloques el proceso de realimentación que se había mostrado, y obviamente el proceso de realimentación o el proceso de convolucionar los bloques es un proceso de control. El filtro estima el estado de un proceso en un tiempo y después obtiene la retroalimentación en forma de mediciones ruidosas. Las ecuaciones del filtro de Kalman caen en dos grupos: las ecuaciones de actualización de tiempo y ecuaciones de actualización de mediciones. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Tripanta. Yo les voy a exponer sobre el algoritmo del filtro de Kalman discreto. Las ecuaciones de medición del tiempo son responsables de proyectar hacia adelante el estado actual y estimación del error, y covarianza para obtener los estados de a priori del siguiente paso en el tiempo. Las ecuaciones de actualización de medida pueden ser vistas como ecuaciones correctas. De hecho, el algoritmo final de estimación reúne los algoritmos de predicción y corrección para la resolución de problemas numéricos, así como se muestra en la siguiente figura.
En un lado tenemos la actualización del tiempo correspondiente a predecir, y en el otro lado tenemos la actualización de medidas que corresponde a la parte de corrección. Después de cada par de actualizaciones de tiempo y mediciones, el proceso es repetitivo, con el estimado previo a posteriori, usando para proyectar o predecir el número de estimado a priori. Esta naturaleza recursiva es una de las buenas cualidades del filtro de Kalman, lo que hace práctica muchas implicaciones. El filtro de Kalman, a pesar de sus condiciones recursivas, basa su estimación actual en todas las mediciones pasadas. Así, en la parte de la izquierda tenemos la actualización del tiempo, que es de la parte de predicción. Tenemos como primer paso de proyectar el estado hacia adelante. Como segundo paso tenemos proyectar la covariancia del error hacia adelante. Una vez pasado esto, pasamos al lado derecho, que significa la parte de corrección. En primer punto tenemos el calcular la ganancia de Kalman. Como segundo paso tenemos actualizar el estado con la medición de Z sub k. Y como tercer punto tenemos la actualización de la covariancia y el error. Ya para la aplicación, esto es, se presenta una simulación con el filtro de Kalman utilizando como estimador sobre un sistema hipotético de segundo orden. Este sistema es definido mediante el modelo del espacio de estados. Además, se inserta ruido aleatorio a la señal de entrada del estimador, utilizándolo también como un filtro. Entonces, el siguiente nos muestra el siguiente resultado, que corresponde al filtro de Kalman. Bueno, tenemos tres gráficas, que la señal azul corresponde a la señal de salida real, la verde es la señal con la del ruido aleatorio y la roja es la señal de salida estimada y filtrada, en la cual se puede observar la actualización del filtro, pues se nota claramente cómo el algoritmo es capaz de recuperar la señal a pesar de una fuerte perturbación existente. Entonces, entre la primera señal y la última señal hay una ligera similitud, pero aún así existe el error correspondiente al ruido. Y como siguiente punto tenemos que se superponen las tres señales. Esto se puede notar el desfase entre la señal real y la señal filtrada, debido a que el algoritmo necesita de una muestra para poder ser ejecutada. Entonces, si hay un ligero desfase de la señal actual y de la señal calculada. Como se puede observar, el ruido es fuerte y corresponde más a la primera parte, como se puede ver en los picos, entre 0 y 20. La simulación se realiza con una prueba al estado escalón, y por eso está el valor entre 0 y 0.1. Entre las conclusiones tenemos que el filtro de Kalman es una aplicación óptima para la eliminación del ruido, ya que elimina selectivamente las señales indeseadas y permite acceder directamente a la información que se encuentra en la señal. Esto lo logra basándose en las descripciones probabilísticas y utilizando los módulos de espacio de estados, llegando así a la eliminación de perturbaciones que superponen inclusive la magnitud de la señal de interés. Con el filtro de Kalman se puede conocer los estados con la actualización de cada muestra a través del tiempo, lo que permite saber el comportamiento específico del sistema de cada muestra, es decir, notando cambios muestra tras muestra, y no como un promedio de estas, como sucede en otros métodos clásicos. El algoritmo de Kalman es una excelente herramienta matemática, ya que consta de una etapa de predicción seguida de una etapa de corrección aplicada al proceso, lo que permite no solo estimar sino filtrar de manera óptima la señal. Muchas gracias.